Tomás Roncero abrió aquella noche su intervención en El Chiringuito con la contundencia de quien no admite medias tintas: el Barcelona ha protagonizado un ridículo histórico. No lo dijo en tono de broma, sino con esa mezcla de indignación y regocijo que suele animar a todo tertuliano madridista cuando el Barça tropieza. Lo expresó refiriéndose a la renovación de Nico Williams con el Athletic Club hasta 2035, un contrato larguísimo que dejó al club azulgrana fuera del camino por tercera o cuarta vez consecutiva en un fichaje que parecía casi hecho. Lo expresó con esa voz grave, casi solemne, que lanza la frase y luego la deja colgada en el aire, porque sabe que el meme ya está en camino. Roncero hizo un análisis que parecía más propio de un manual de crisis institucional que del fogonazo mediático típico. Primero, lamentó la prepotencia con la que el Barça había filtrado la operación. Segundo, destacó la falta de capacidad del club para garantizar la inscripción del jugador en la liga, como le había pasado recientemente con Dani Olmo. Si tú no tienes garantía de inscribirlo, más despacio. Aquí no puedes decir, me llevo 1 kilo de naranjas de Valencia y ya te lo pagaré cuando pueda. Me lo pagas ahora que tengo 3 compradores como el Bayern o la Premier, explicó con una analogía que resultó tan gráfica como insultante para la paciencia blaugrana. Ese fue el núcleo del ridículo histórico, un club que daba por supuesto el fichaje sin tener el dinero suficiente asegurado, ni poder garantizar su inscripción instantánea. Roncero no hablaba solo de un fracaso económico o deportivo, hablaba de algo institucional, de una gestión con errores de bulto, y de una crisis de credibilidad ante el jugador, su agente y la opinión pública. Han hecho un ridículo institucional. Han demostrado una debilidad institucional asombrosa, añadió. Lo irónico es que, mientras Roncero lanzaba su dardo, el propio Josep Pedrerol protagonizaba en la apertura del programa una escena que ya circulaba como meme viral. Apareció con la camiseta del Athletic con el nombre y número de Nico Williams a la espalda, dio la vuelta y dijo en cámara, ya es mía. Una alusión humillante para el Barça, que reafirmaba ese sentimiento de derrota moral. Muchas redes lo celebraron, otras lo criticaron por falta de profesionalismo, pero pocos lo olvidaron. En paralelo, Juanma Rodríguez, también en el plató, se mofó del Barça con disfraces y coreografías. Entró vestido con la camiseta del Athletic y una peluca imitando el peinado de Nico, mientras se reía del fracaso del fichaje. Ha sido un ridículo mundial, soltó, y muchos espectadores azulgranas se quejaron de que aquello ya parecía un chirincirco, una sátira grotesca más que un análisis periodístico. A pesar del tono festivo que impregnó buena parte del programa, Roncero mantuvo la línea informativa y destacó que el Barça había alimentado expectativas con filtraciones constantes desde medios afines, que hablaban de reuniones entre Deco y el entorno del jugador, de viajes a Ibiza, de contratos que se pactaban a la espera solo de firmar, todo ello amplificado como un mito hasta que se desplomó con la renovación del jugador. Ese desplome se convirtió en materia prima para tertulias, memes y análisis deportivos serios a la vez. Desde Bilbao, las explicaciones fueron diametralmente opuestas. El Athletic presentó la renovación con un vídeo emotivo donde Nico afirmaba, cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa. Aupa Athletic. Un discurso que reforzaba la identidad del club vasco, su orgullo por retener talentos propios y su discurso de fútbol basado en valores y sentimientos antes que en poder financiero. Manu Carreño recogió en el larguero un concepto similar, apuntó que el Athletic le ofrecía seguridad a Nico, mientras el Barça no podía garantizar ni siquiera su inscripción. Y lanzó una advertencia clara para futuras operaciones: espero que hayan tomado nota también de Co y compañía y que no cacareen tanto públicamente. No tienes que estar diciendo que tienes un jugador cuando finalmente ha renovado con el Athletic. Una lección para evitar volver a quedar en ridículo. Mientras tanto, Jordi Évole, en tono irónico, bromeó con que el único Williams que ha visitado Barcelona esta semana ha sido Robbie Williams, el cantante británico, que dio un concierto en el RCDE Stadium. Una broma fina, pero que reforzaba ese ambiente de factura cómica que la negociación truncada había generado alrededor de la capital catalana. Desde este contexto, Roncero representó una postura ferozmente crítica, pero argumentada. Su ridículo histórico contenía razones bien estructuradas: la falta de planificación financiera clara, la previa filtración mediática de negociaciones sin cerrar, la imposibilidad de inscribir al jugador inmediatamente, la comparación con casos anteriores como Dani Olmo, y la presión pública generada sin garantías contractuales. Esa combinación, para él, es lo que convierte esto en un error institucional, no solo una operación frustrada. Aún así, él no dejó pasar la oportunidad de adornar su discurso con humor. Terminó su intervención con una carcajada larga, casi absurda, en la que repetía jajajajajaja, para enfatizar que, desde su perspectiva, el Barça había vuelto a caer en la misma piedra una temporada más.
Y añadió algo más clásico de Roncero, un mensaje al madridismo: me encanta cómo estáis todos aquí disfrazando la realidad. Hablaba de los tertulianos indecisos o los simpatizantes que seguían defendiendo al Barça, porque la realidad ya no engaña a nadie. Con todo, el humor estaba presente en la escenografía: Pedrerol con la camiseta del Athletic, Juanma Rodríguez disfrazado, risas fingidas. Pero la sustancia de las críticas de Roncero mantuvo un tono serio, señalaba directamente al club catalán y a su dirigencia, alertando de que cada filtración era una apuesta y que si no se aseguraba que el jugador se podía inscribir, lo cual dependía de metabolismos financieros, de fair play y de margen salarial, mejor no lanzar humo. Y el Athletic supo jugar sus cartas, cubrir sus bases y ofrecer al jugador un proyecto claro y seguro. Ahí radicaba la diferencia. Desde fuera, muchos analistas vieron en estas declaraciones un retrato de lo que sucede cuando un club anuncia un fichaje antes de tenerlo atado y termina quedando en evidencia. Si un club rival reacciona disfrazándose, no es solo por diversión, es porque sabe que en el fútbol moderno no basta con intención si no hay estructura detrás. Roncero lo explicó con claridad: el Barcelona lo daba por fichado sin tener dinero para pagar la cláusula. Segundo ridiculé, tropezando en la misma piedra. Una frase tan fuerte como reveladora del sentir madridista. Al final, esta narración deja ver algo más que un mero capítulo de mercado estival, muestra un choque entre dos modelos de comunicación futbolística. Por un lado, un club que opera con filtraciones, presión mediática y gestos simbólicos. Por otro, un club que actúa con discreción, cierra contratos de largo plazo y comunica cuando el acuerdo está cerrado e irreversible. Nico Williams, que renueva hasta 2035 por su club de siempre, es un símbolo perfecto de esa filosofía. Suspira por jugar con su hermano, por crecer en Bilbao, por un proyecto largo y seguro. Y mientras tanto, el Barça, con sus presupuestos, con su leyenda futbolística, se queda otra vez mirando como uno de los talentos más desequilibrantes del fútbol español decide no cruzar al otro lado. Esa es la historia que Tomás Roncero contó como un ridículo institucional sin paliativos, y lo hizo con humor afilado, pero sin perder el tono serio. La frase «ridículo institucional sin paliativos» quedó flotando en el plató como si fuese un eco que nadie se atrevía a cortar, y Roncero aprovechó para explayarse, disfrutando de esos segundos de silencio que en televisión valen oro. Describió con lujo de detalles lo que para él había sido el proceso, casi teatral, de una operación que nació muerta y aún así consiguió ilusionar a medio barcelonismo. Según su relato, las reuniones entre Deco y el entorno de Nico Williams habían sido como una comedia de enredos, filtraciones a la prensa, guiños en redes sociales y la sensación de que solo faltaba que Laporta apareciese en una foto con Nico sosteniendo la camiseta azulgrana. Pero detrás de esa fachada, aseguraba Roncero, había un vacío administrativo. ¿Sabéis qué es lo peor? Que ni ellos mismos estaban seguros de poder inscribirlo. Eso es como invitar a alguien a tu boda y darte cuenta el mismo día que no habías reservado el salón. La mesa estalló en carcajadas, aunque había un pozo serio en sus palabras. Porque lo que describía, insistía él, no era un error puntual sino un síntoma, un club que, por la necesidad de proyectar grandeza, termina vendiendo humo. En ese punto, Roncero incluso imitó la típica llamada filtrada a la prensa deportiva: sí, Deco aquí. Está todo hecho, Nico se viste de blaugrana, ponlo en portada, pero con interrogante, ¿eh? Y de inmediato volvió a la realidad, recordando que mientras tanto en Bilbao se había trabajado con sigilo absoluto, sin filtraciones, sin presiones, sin esa carrera por ser trending topic que parecía obsesionar a la directiva azulgrana. Es que ellos no filtraron nada porque no necesitaban vender la moto. Tenían al chico convencido y tenían dinero. Así de sencillo. Pedrerol, todavía con la camiseta del Athletic puesta, asentía exageradamente, como si subrayara cada palabra para que quedara clara la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. El realizador, consciente de la escena, pinchaba planos de Juanma Rodríguez con su disfraz, que ahora se había convertido en un pequeño show paralelo. Cada vez que alguien mencionaba inscripción, él hacía un gesto teatral de sacar una cartera vacía del bolsillo y mirarla con dramatismo. Esa mezcla de humor visual y crítica económica convertía la tertulia en un híbrido raro entre análisis financiero y cabaret futbolero, pero servía para reforzar la idea central, que el Barça había prometido más de lo que podía cumplir. Roncero, viendo que la atención seguía en su intervención, decidió entrar en los detalles que más dolían al barcelonismo. Es que esto no es solo que Nico no venga. Es que cada vez que filtran una operación y se cae, pierden credibilidad. El jugador piensa, si me venden antes de firmar, ¿qué será después? Los agentes lo ven, si no pueden cerrar a tiempo, mejor otro club. Y la afición se ilusiona para luego darse el batacazo. Eso no es serio, eso mina la institución.
Lo decía con un tono que rozaba la compasión, aunque inmediatamente después volvía a la carga con su sonrisa burlona. Bueno, compasión tampoco, que yo soy madridista. En este punto, aportó una anécdota que parecía sacada de bastidores. Según él, durante los días más intensos de la negociación, en los foros internos del Barça se había barajado ya el número de camiseta de Nico, como si la operación estuviera al 99%. Hasta se habló de quitarle el 11 minutos a un jugador actual, y todo para acabar viendo la camiseta del Athletic en la espalda de Pedrerol. La comparación resultaba especialmente dolorosa para el club, porque Nico había sido presentado por el Athletic con un contrato blindado y un mensaje de fidelidad al proyecto bilbaíno. Aquí está mi casa, mi gente, mi futuro, dijo el jugador, una frase que Roncero repitió con sorna, añadiendo, y no, mi futuro no es esperar a que me inscriban en diciembre. El público en plató, esa mezcla de curiosos y fans que suelen acudir a las grabaciones, se sumaba a la risa colectiva, aunque en redes sociales el debate se mantenía intenso. ¿Estaba Roncero exagerando para el show o había en sus palabras una crítica fundamentada? Él mismo parecía responder a esa duda en directo, claro que me divierte, pero no os equivoquéis, si fuera el Madrid el que filtrara fichajes imposibles, yo estaría igual de cabreado. Esto es cuestión de dignidad institucional, no de colores, aunque hoy, casualmente, me viene de perlas que sea el Barça. El momento más irónico llegó cuando Roncero desglosó el famoso segundo ridiculé, como él mismo lo bautizó, tropezando en la misma piedra. Recordó que el Barça ya había vivido una situación similar con Dani Olmo, cuando se filtró que estaba hecho y la operación se cayó en el último minuto por la misma razón, imposibilidad de inscribirlo inmediatamente. ¿Sabéis qué es lo que más me fascina? Que después de eso, en vez de aprender, repiten la jugada. Es como si te quemas con el horno, te pones otra vez la mano encima y dices, uy, no esperaba que estuviera caliente. Mientras desarrollaba su argumento, Pedrerol intentaba devolver algo de equilibrio al debate, recordando que fichar en la situación financiera actual del Barça era una tarea de equilibristas, con el fair play financiero como espada de Damocles. Roncero no se dejó convencer. No, Josep, aquí no estamos hablando de fichar o no fichar, sino de anunciar al mundo lo que no puedes pagar. Eso es el ridículo. Y con ese remate, volvió a dejar en el aire la frase que llevaba repitiendo desde el inicio, ridículo histórico. Roncero, al ver que Pedrerol intentaba suavizar la tensión, se acomodó aún más en la silla, con esa mezcla de gesto relajado y sonrisa de quien sabe que tiene a la audiencia de su lado. Su brazo derecho descansaba sobre la mesa, mientras con la otra mano hacía movimientos circulares en el aire, como si intentara remover simbólicamente el argumento que ya había dejado flotando, ridículo histórico. Cada vez que pronunciaba esas dos palabras, las alargaba, enfatizando cada sílaba con un brillo especial en los ojos, consciente de que el eco quedaba en la mente de todos los presentes. El realizador, siempre atento al lenguaje corporal, decidió enfocarlo con un plano cerrado, la sonrisa ladeada, los hombros ligeramente encogidos, esa pose de «os lo estoy diciendo y no podéis rebatirme». Los demás tertulianos se movían inquietos en sus asientos, algunos revisando notas en papeles llenos de garabatos, otros lanzando miradas cómplices al presentador, esperando el momento de intervenir. Pero Roncero, dueño absoluto de la escena, no daba tregua. Incluso el silencio del público tenía un matiz particular, no era un silencio incómodo, sino uno expectante, como si todos aguardaran la siguiente frase demoledora. Los murmullos eran apenas perceptibles, casi todos relacionados con la comparación que acababa de hacer con Dani Olmo. Un espectador, incapaz de contenerse, soltó otra vez la misma piedra, entre risas, lo que desató una breve ola de carcajadas que Roncero aprovechó para reforzar su punto. Exacto, la misma piedra. Y que no se me ofenda nadie, pero esto ya no es mala suerte, esto es costumbre. El periodista incluso jugaba con los tiempos muertos, alargando las pausas estratégicamente. Cada segundo de silencio después de la palabra costumbre pesaba más que cualquier argumento técnico sobre el fair play financiero. Mientras tanto, Juanma Rodríguez, aún con su disfraz improvisado, seguía representando pequeños gays mudos. Ahora se había puesto unas gafas enormes de pasta y hacía como que revisaba un libro ficticio titulado Manual de Inscripciones Imposibles, subrayando líneas con un rotulador fluorescente imaginario. Cada vez que Roncero decía inscribir, Juanma levantaba el libro con gesto solemne, provocando nuevas carcajadas. Pedrerol, consciente de que la dinámica visual estaba funcionando, mantenía la sonrisa amplia pero no conseguía desviar el foco. Intentó un último contraataque, Tomás, pero el contexto económico es muy duro, lo sabes. No es tan fácil como decir, pago y ya está. Roncero, sin alterar el tono, volvió a rematar con la misma seguridad, claro que lo sé, Josep.
Precisamente por eso digo que anunciar fichajes que no puedes pagar es vender humo. Y si vendes humo y todo el mundo se da cuenta, pues eso, ridículo histórico. El término se repetía como un martillo, cada vez con mayor eco, y empezaba a tomar forma de eslogan involuntario, un mantra que quedaba flotando sobre el plató. Los tertulianos miraban de reojo al presentador, conscientes de que aquel era uno de esos momentos televisivos que se recuerdan, cuando la mezcla de crítica, humor y contundencia logra capturar tanto al público en directo como al que lo vería luego en redes. El eco de ese ridículo histórico parecía tener peso físico, como si hubiese quedado suspendido en el aire, flotando entre las cámaras, los focos y las cabezas de los tertulianos. Algunos se revolvían en sus asientos, incómodos, porque cada repetición de la frase les recordaba que, aunque se intentara poner paños calientes, la acusación ya estaba instalada. El público en plató, por su parte, mantenía esa risa nerviosa que nace cuando alguien dice lo que todos piensan, pero no se atreven a pronunciar en voz alta. Los que estaban en la primera fila incluso se miraban entre sí, intercambiando gestos cómplices, como diciendo, lo ha vuelto a decir, y con todas las letras. El rostro de Pedrerol se mantenía en esa sonrisa congelada que intentaba transmitir control, aunque los ojos delataban que estaba haciendo cálculos, cuanto más podía dejar que Tomás martillara con esa frase antes de que la tertulia perdiera el equilibrio. Movía la cabeza con un asentimiento pausado, una coreografía aprendida tras años de debate televisivo, aparentar que se da la razón, aunque en realidad se esté buscando la manera de retomar el control. Cada vez que Roncero soltaba un ridículo histórico, Pedrerol abría un poco más los brazos, como si intentara abarcar el argumento, darle contexto, pero sin interrumpirlo del todo. Juanma Rodríguez, ajeno a esas tensiones, seguía con su show paralelo. Había abandonado el libro ficticio y ahora simulaba escribir frenéticamente en un acta oficial imaginaria, para luego sellarla con un ruido de clac que hacía con la boca. Después levantaba la hoja invisible con gesto solemne, como si acabara de certificar oficialmente que, efectivamente, ridículo histórico, quedaba registrado en los anales del fútbol. Cada vez que lo hacía, algún tertuliano soltaba una carcajada reprimida, consciente de que las cámaras podían capturar cualquier mueca y transformarla en un GIF viral al instante. Mientras tanto, Roncero no necesitaba elevar el tono para mantener la tensión, bastaba con la cadencia de sus palabras, ese modo de enfatizar cada sílaba, de dejar que la frase respirase antes de soltar el golpe final. Su mano izquierda jugueteaba con un bolígrafo, haciéndolo girar entre los dedos, un tic nervioso que contrastaba con la seguridad de su discurso. Y de vez en cuando, clavaba la mirada en la cámara principal, como si estuviera hablando directamente a la afición azulgrana que lo vería desde sus casas. Los murmullos en el público crecían en oleadas suaves, algún «es que tiene razón» aquí, un «no puede ser» allá. Las redes sociales, aunque invisibles en ese instante, parecían estar latiendo al ritmo de la repetición machacona del término. El realizador, consciente del momento, jugaba con los planos. Primeros planos de Roncero, reacciones rápidas de Pedrerol intentando mantener la compostura, y la sonrisa inmutable de algún tertuliano que prefería no meterse en la discusión. Cada gesto, cada respiración parecía amplificar el peso de esas dos palabras que ya se habían convertido en protagonistas absolutas del programa. En el análisis frío de todo lo que ocurrió en ese plató y en la discusión que desató Tomás Roncero, resulta imposible escapar a la sensación de que sus palabras, por muy cargadas de humor y espectáculo televisivo que estuviesen, apuntaban a un problema real y profundo en la gestión institucional del FC Barcelona. El calificativo de «ridículo histórico», que repitió como un mantra, no era solo un chiste para el show, sino una especie de diagnóstico brutal, amplificado por la atmósfera del programa y las reacciones de quienes compartían la mesa. Lo que subyacía era un cuestionamiento a la credibilidad de un club que, presionado por su propia historia y por las expectativas de su afición, parecía estar prometiendo más de lo que podía cumplir. En primer lugar, conviene desentrañar por qué esta situación, la renovación de Nico Williams por el Athletic y la imposibilidad del Barça de cerrar su fichaje, fue percibida como algo más que un episodio aislado. Lo que Roncero retrataba, con su mezcla característica de sorna y seriedad, era un patrón: filtraciones prematuras, negociaciones expuestas al escrutinio público, y finalmente, operaciones que se derrumban por limitaciones financieras previsibles. Cada, casi fichaje, que se escapa no solo daña la imagen deportiva del club, sino que erosiona la confianza de jugadores, agentes y, sobre todo, aficionados. La narrativa de «está hecho, falta el último detalle» se transforma en un boomerang que, cuando la realidad golpea, multiplica la decepción. La reacción de la mesa, entre risas y gestos incómodos, reflejaba precisamente esa dualidad:
la facilidad con la que un error administrativo puede convertirse en combustible para el humor rival, y al mismo tiempo, la incomodidad de reconocer que existe un problema sistémico. Pedrerol intentaba suavizarlo recordando la dureza del contexto económico del club, un argumento válido, pero que no lograba contrarrestar la idea principal, que no se trata solo de no poder fichar, sino de anunciar al mundo operaciones que nunca estuvieron completamente aseguradas. La diferencia entre ser prudente y vender humo es la que, a ojos de muchos, marca la frontera entre la gestión responsable y el ridículo histórico. Desde una perspectiva institucional, la crítica de Roncero se enmarca en la presión constante que enfrenta el Barcelona para mantenerse competitivo en la élite europea mientras lidia con las restricciones del fair play financiero y una deuda monumental. El club necesita ilusionar a su afición, mantener vivo el relato de grandeza y competir en el mercado de fichajes contra rivales que, como el Real Madrid o la Premier League, gozan de una salud financiera mucho más sólida. Sin embargo, la tentación de filtrar operaciones para generar expectativa acaba convirtiéndose en un arma de doble filo. Cuando la realidad no acompaña, la ilusión se transforma en frustración, y la narrativa de resurgimiento queda debilitada. El caso de Nico Williams se vuelve paradigmático porque encarna varios de estos elementos: un jugador joven, talentoso, con proyección mediática, que encajaba en la reconstrucción deportiva que el club intenta vender. Las filtraciones y los rumores encendieron la ilusión de la afición azulgrana, solo para que la realidad la apagara con una rapidez dolorosa. Nico renovaba con el Athletic, reforzando su compromiso con el proyecto bilbaíno y enviando un mensaje implícito sobre la seriedad de quienes habían intentado seducirlo. El contraste entre la discreción con la que actuó el Athletic y la exposición mediática del Barça subrayó la sensación de improvisación que Roncero denunciaba. El humor que impregnó la tertulia no logró ocultar el calado de la crítica. Cuando Roncero repetía «ridículo histórico», lo hacía sabiendo que esas dos palabras se quedarían grabadas en titulares, en redes sociales y en la memoria colectiva de la afición rival. Su insistencia en que no se trataba de un error aislado sino de una costumbre apuntaba a algo más preocupante: la pérdida de autoridad institucional, esa percepción de que las promesas del club ya no tienen el mismo peso que antes. Cada vez que un fichaje, cantado, no se concreta, el club pierde un poco más de esa aura que históricamente lo hacía temible en el mercado. La reacción del público en plató, mitad risa y mitad complicidad, simboliza también la dinámica actual del fútbol moderno, donde la frontera entre la información deportiva y el entretenimiento es cada vez más difusa. El chiringuito es, en esencia, un escenario donde la pasión, el análisis y el show se entrelazan, y donde la credibilidad institucional de los clubes se convierte en moneda de cambio para el debate. Roncero, como voz madridista, aprovecha cada oportunidad para remarcar los fallos del eterno rival, pero su crítica encuentra eco incluso entre quienes no comparten sus colores porque apela a una verdad incómoda: el Barça no puede permitirse seguir alimentando expectativas que no puede materializar. Lo más relevante de todo es el impacto a largo plazo. Cada episodio como este no solo hiere el orgullo inmediato de la afición, sino que erosiona la confianza en la dirección deportiva. Los jugadores y sus representantes toman nota: si el club no puede garantizar la inscripción de un fichaje estrella, ¿qué certeza pueden ofrecer en otras negociaciones? La pérdida de credibilidad no se traduce solo en memes y titulares, afecta directamente la capacidad del club para atraer talento en un mercado cada vez más competitivo. En conclusión, más allá del show televisivo, de los disfraces, las carcajadas y los gestos exagerados, la intervención de Roncero dejó al descubierto una herida abierta en la gestión del FC Barcelona: la distancia entre la imagen que proyecta y su capacidad real para sostenerla. El ridículo histórico, del que hablaba, no es solo el episodio puntual de Nico Williams, sino el símbolo de un patrón que amenaza con repetirse mientras el club no alinee sus aspiraciones con su realidad financiera. Y en un mundo donde cada palabra se amplifica y cada fallo se viraliza, el margen para tropezar en la misma piedra se reduce día a día. El Barça, más que nunca, necesita recuperar credibilidad, de lo contrario, seguirá ofreciendo munición gratuita a sus críticos, convertidos en coros que, como Roncero, repetirán con una sonrisa demoledora: ridículo histórico.